3, 2. Y es un placer el poder estar con ustedes esta tarde, noche, aquí, noche ya más bien en las redes sociales, y les agradezco muchísimo siempre el que estén conmigo. Es un privilegio que aprecio en el corazón. Y pues como nuestra vocación es la de dar información, pues ¿qué les parece si empezamos? Fíjense que se echó a andar la planadora y la reforma a la ley de la industria eléctrica pues prácticamente ya pasó, y en medio de gritoneos de la oposición que aseguraban que la iniciativa de reforma eléctrica está proponiéndose pues es un capricho, uno más, ¿no?, de los de Andrés Manuel López Obrador, pareciera que el país es de él. Y pareciera que el país que es de él se afana y pues aparenta el gozarlo, el disfrutar, el hacer este proceso retrógrada para México. Los partidos políticos de oposición a lo único que se restringieron fue a decir que lamentaban lo que estaba pasando. El hecho de que la mayoría pretenda aprobar la ley implica un retroceso para el sistema eléctrico nacional, y no solamente para el sistema eléctrico nacional, es un retraso para México en su conjunto, es apuntar hacia la era del carbón. La reforma eléctrica es, dice Zulma Espinosa, diputada del Verde, es una en la que coincidimos con Morena, es la salida suave, ¿no? En que la Comisión Federal de Electricidad tiene que ser reforzada, nada más que no así, no bajo la perspectiva de un monopolio o la idea de que se vaya uno hacia las energías sucias. Por supuesto que el Verde, si apoyara sin ningún tipo de limitación a la propuesta de Morena y de López Obrador, se vería mal como Partido Verde Ecologista de México. Si el Partido Verde Ecologista de México aprueba el combustóleo, el carbón y Armando Guadiana, pues estamos del otro lado, ¿no? Están pelas, ¿no?, estos cuates. Dice, nuestra principal preocupación, no creo que les preocupe nada a los del Verde, nuestra principal preocupación respecto a lo propuesto por el Poder Ejecutivo es que se ve una afectación al crecimiento y participación de fuentes de generación de energía limpia y renovable. Y hombre, hay un dinero en el mundo para el desarrollo de la infraestructura. El dinero puede estar en México o puede estar en otro país. Y más si estamos hablando, por ejemplo, de países, economías emergentes que tienen grandes necesidades de inversión en la infraestructura eléctrica, pues les puedo citar varios. Puedo citarles la India, que es un país muy abierto a la inversión y que, por supuesto, tiene un montón de gente, 1.300 millones de habitantes. Es un país muy promisorio y claro que valdría el invertir allá. Hay otros que están mucho más consolidados, aunque de todas maneras requieren de una enorme cantidad de energía. Les pongo un ejemplo, Japón. Allá todo ya está orientado hacia las energías limpias. No quiero decir que todo esté resuelto hacia estas, pero sí está orientado hacia ellas. Claro que hay una enorme perspectiva. Otro se los pongo, Brasil. Brasil tiene más de 300 millones de habitantes, tiene 6 millones de kilómetros cuadrados, tiene un clima y tiene unas condiciones geográficas, sobre todo en la parte más al norte de Brasil, ahí por la zona de la Amazonia brasileña, que pues, por supuesto que serían ahí reductos de generación de energía eléctrica limpia tremendos. También inversión, Chile, Perú, ya Perú ya tiene una economía un poco más exigua, pero de todas maneras, pues entre que invierte aquí y acá, pues México podría dejar de ser atractivo. Y todavía, mira, que hubiera una tatita aquí arriba de cabeza de inteligencia y que dijera el gobierno mexicano, bueno, queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero quien quiera poner
en la frontera de México a los Estados Unidos, plantas de energía renovable, bienvenidos para exportar a Estados Unidos. Bueno, ya de lo más fregado lo que aparezca. Bueno, ya tendríamos una infraestructura, ya tendríamos inversión, y que a lo mejor el día de mañana, cuando se vaya este infeliz, podríamos ver que esa energía instalada en México se pasara para México. O tuviéramos tanta infraestructura fronteriza que pudiera servir para los dos lados. Después de todo, tanto la franja fronteriza del lado norteamericano como del mexicano, pues forman un tercer país. Nada más que la planadora va... Miren, en menos de mes y medio, el país va a sufrir un trancazo tremendo entre esta ley de la industria eléctrica, que ya perdí la esperanza de que se vaya a ganar nada, no se va a ganar nada, lo va a ganar todos estos idiotas de Morena, y además que lo aplauden, y la ley del outsourcing. Con esas dos, en mes y medio el país va a estar en otra perspectiva. No nos hemos dado cuenta. El problema con México es que no nos damos cuenta de nada. Cuando lo tenemos encima, ya pasó todo. Decía Mario Moreno Cantinflas, que lo quería mucho: no pasa nada, hombre. Y si pasa, pues ya pasó. Confucio. O sea, ya pasó, ya no hay problema. Vayámonos a otra cosa. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, ordenó la suspensión definitiva al acuerdo de importaciones y exportaciones de petrolíferos e hidrocarburos promovidos por la señora Nalex, una perfecta, publicado en diciembre pasado. Falló a favor de la empresa Desarrollos Amboise, pero aplicará para todos aquellos que hayan tramitado un permiso ante la Secretaría de Energía. Otra estupidez, porque no es otra cosa, de la Cuarta Transformación. En diciembre, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo de importaciones y exportaciones de productos como gasolina, diésel, gas LP, en el que modificó, entre otras, la vigencia de los permisos. Por ejemplo, los de 20 años los cambió por 5 años. Tú haces tu proforma de inversión y tienes un mediano plazo, 20 años. Y el día de mañana llegan estos infelices y lo bajan de 20 años a 5. O sea, lo dejan a la cuarta parte. ¿Cómo se modifica tu programa de recuperación del capital invertido? Y otra, ¿resulta viable entonces? ¿Valdría la pena no haber hecho nada, no haber invertido en nada? Todos los días, porque no hay un día que les falle a estos infelices. Todos están proponiendo, todos los días, retrocesos, vueltas para atrás, vuelta en U para el desarrollo de México. Carlos Slim, el ajonjolí de Every Mole, consideró que en México hace falta inversión en infraestructura por parte del sector privado. Pues, dice que se anunció hace año y medio la perspectiva de que se hiciera algo al respecto, y opinó que el 2020 terminó mejor de lo que se esperaba en términos económicos. No sé dónde se lo ve. O sea, el 2020 terminó mejor de lo que se esperaba en términos económicos. Terminamos al 9% de recesión, Carlos. O sea, ¿dónde está tu cabeza? Le preguntaron insistentemente a Slim cuándo, en qué momento, en qué fecha habría la línea, digamos, límite para la distribución de las vacunas de AstraZeneca que él compró y que se envasan en México. Y entonces, bueno, la sustancia, digamos, base, llegó de Argentina. Y no contestó. Dice, lo que creo es que sí traemos retrasado, es una inversión en infraestructura con dinero privado, pero no dijo más nada del asunto, nada.
De las vacunas, niente da fare, nessuna parola. No dijo absolutamente nada. Luego de entrevistarse con el presidente de Argentina, Slim dijo que hay confianza de empresarios mexicanos para invertir en Argentina. Estamos ahí desde hace 20 años, bueno, estará él. Hay 3 empresas compitiendo en telefonía móvil y lo que hay que hacer es seguir invirtiendo. Y eso se lo dijo para que lo oyera el otro, ¿no? Porque Slim no da patada sin guarache y pues esa es la labor de un empresario. López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropian por utilidad pública 11,5 hectáreas aledañas a la base aérea militar de Santa Lucía, que van a servir como amortiguamiento acústico y de seguridad para el aeropuerto Felipe Ángeles. Pagan por esto 33,251,000 pesos. Y la cuestión es esta: 33 millones para 11,5 hectáreas. O sea, 110,000 metros. 33 millones por 110,000 metros. En los entornos del aeropuerto de Santa Lucía. Acuérdense de mí. Esos terrenos algún día van a estar ocupados con negocios de Mario Delgado, de Manuel Bartlett, del presidente este cuate, de la Irma Heréndira Sandoval y de su maridito el gringo pernoctado y de todos esos. Y yo me pregunto, ¿esto que están expropiando por utilidad pública es un precio justo? ¿De verdad? Es la más pregunta, ¿eh? ¿Es un precio justo? El pasado 18 de febrero, la Sedena publicó una declaratoria para anunciar la expropiación de otra superficie de 109 hectáreas, más. O sea, con esto estamos hablando de 120,5 hectáreas, ubicadas en los municipios de Nextlalpan y de Zumpango. Esto para ampliar el perímetro de amortiguamiento de la terminal aérea. Todas las terminales aéreas tienen que tener un buffer, se llama, que es una zona de amortiguamiento. Está bien. Nada más que ahí van a tener que poner hoteles, van a tener que poner centros comerciales, aduanas, instalaciones para los coches de renta. Bueno, espero, ¿no? Todo lo que hay alrededor de un aeropuerto. ¿Y quién lo va a poner? Antes eran los allegados a Peña Nieto en el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahora van a ser para este esquema moreno, porque así somos. Este país así es. Fíjense que después de que el auditor superior de la Federación dijera que el presidente se había pasado, el presupuesto ejercido por el presidente y su grupo se pasaron de lanza en el 2019, después se echó para atrás. Ahora, ¿cómo se está calificando esto que se haya retractado? David Colmenares, que me da pena ajena, vergüenza, su cobardía. Acerca del costo de los 232% de sobrecosto en el nuevo aeropuerto internacional y después que lo haya negado, exhibe falta de rigor, yo diría de huevos y debilidad institucional. Dice Muna Buchain, que es exdirector de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, que un error de ese tamaño es inconcebible en el órgano superior de fiscalización. O sea, eso que dijo Colmenares de me pasé, no es sí, no, nos pasamos, no es cierto. Parece haberse perdido. Colmenares, considero que la responsabilidad asumida al decir no, me equivoqué, perdón, es gravísima. Si uno revisa las auditorías, dice él, si uno revisa las auditorías te das cuenta de la falta de rigor técnico en los resultados. Las de desempeño no son vinculantes. Entonces,
puedes desacreditar sus argumentos fácilmente haciendo una revisión de la metodología y de los resultados. Y por supuesto que tienen responsabilidad y grave por esa situación. O sea, lo que está diciendo es la forma de evaluación de la que después Colmenares se retracta era, hombre, te puedes equivocar por un más menos 1%. Pero pues eso no es un error, es un proceso humano. Pero que diga David Colmenares, sí nos pasamos. No, no es cierto, perdón, ya agacho la cabeza. Lo que pienso es que David Colmenares, el auditor, dijo, me pongo flamenco y mañana me va a caer la unidad de inteligencia financiera, me va a congelar mis cuentas y me va a llevar el tren. ¿Así? Con el aval de 18 congresos locales, la Cámara de Diputados hizo la declaratoria constitucional de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Algunos de los estados conformes, como Campeche, como Hidalgo, como Coahuila, fueron obsecuentes. Hubo votos no aprobatorios como Guanajuato, que no fue coincidente con esto. Mientras, Robin Meriwether, que es juez federal aquí en Estados Unidos, accedió a la moción de detención temporal de los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra la ciudadana México-norteamericana Emma Coronel Aispuro en una cárcel de Virginia. El fiscal Anthony Nardozzi expuso que la acusada tiene acceso a socios criminales miembros del cártel de Sinaloa, así como activos financieros que pertenecen a ese cártel, lo que convierte a esta mujer en un riesgo importante de fuga. Emma Coronel, 31 años, nacida en California, es representada por Jeffrey Lichtman, también abogado de su esposo Joaquín El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Emma Coronel, lo estoy viendo, ya teniendo la soga al cuello, se va a ablandar y se va a acoger a la figura de testigo protegido. No es que hay una condición. Si se acoge a la figura de testigo protegido, podría no ser bien visto por el Chapo, ya que todo aquello que ella dijera pudiera acabar incriminando más al Chapo Guzmán, que ya tiene una sentencia de para esta y para otras 3 vidas. Puede ser entonces que los abogados, que son abogados de los dos, de la pareja Guzmán Loera, en una de esas, pues dicen, ¿sabes qué, macha? Pues aquí apoquinamos todos y te aguantas y no vas a ser, con la novedad, testigo protegido. Y en caso de que ella se obstinara en serlo, pues a lo mejor sería lo último que hiciera. Me da la impresión. Sabe mucho esta mujer, pero sabe, no todo, pero sabe muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahí, pues, ¿qué más les puedo decir? Juan Antonio Ferrer, que es director de INSABI, dice que dio positivo en COVID y que presenta síntomas leves, se va a aislar y seguirá atento a su responsabilidad a distancia. No sé si sea bueno o sea malo, pero en fin. El que cada vez haya más funcionarios, que es lo que más, digamos, escándalo hace, contaminados por COVID, habla de las condiciones del COVID en México. Que si bien es cierto en el mundo son tremendas, les puedo decir, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos la tendencia va hacia abajo y en México no sabemos hacia dónde va, porque nunca lo hemos sabido. Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dice que no ve amenaza de inflación luego del coronavirus, pese a que deja una huella significativa, y apunta que hay una mejoría en las perspectivas de la economía norteamericana para la segunda mitad del año. Presenta un informe semestral sobre política monetaria ante el Comité Bancario
e insiste en que la economía norteamericana aún está lejos de los objetivos que pretende y recalca que tomará un tiempo volver a niveles previos a la pandemia, por lo que se mantendrá el extraordinario estímulo monetario, que es tremendo. En general y en el acumulado de los últimos 12 meses, la inflación sigue estando por debajo del objetivo del 2%, debajo en largo plazo. No deberíamos de subestimar los desafíos que actualmente encaramos. Los acontecimientos apuntan a una mejoría en las perspectivas de aquí en adelante, y en particular si continuamos progresando con la vacunación, esto va a ayudar a acelerar el retorno a las actividades normales. Y por decir, las últimas previsiones del Banco Central apuntan a un crecimiento económico en el 2021 de 4.2% después de la caída del 2.4% registrada el año pasado en Estados Unidos. El índice de desempleo pasó del 3,5% en febrero al 14.7% en abril, cuando tuvo un mayor impacto el COVID. Va a ir disminuyendo cada mes y la idea es que se regrese a los niveles de desempleo que había antes de la pandemia, mientras que Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, reflexiona y dice: espero que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades alivien pronto algunas recomendaciones del COVID destinadas a frenar su avance entre las personas vacunadas. Creo que van a escuchar mal las recomendaciones sobre cómo puede relajarse el rigor de algunas de estas limitaciones que hoy tenemos de frente, particularmente cuando se trata de algo como su propia familia, cuando hay gente que ha sido vacunada y hay gente que todavía no por cuestiones de edad. Simon Bowes-Lyon, el primo hermano de la reina Isabel II de Inglaterra, fue condenado a 10 meses de prisión por haber agredido sexualmente a una mujer. El conde de Strathmore admitió el abuso en un dormitorio del castillo de Glamis en febrero del 2020, ahí en medio de la pandemia. La casa de Windsor se encuentra consternada. Por cierto, que la misma casa de Windsor habla que el esposo de la reina Isabel II, Prince Philip, se decidió que quede más días en hospitalización para que cuando salga esté en condiciones de aguantar vara, ¿no? Es lo que les comparto el día de hoy. Mañana vamos a ver los mercados, vamos a ver cómo la bolsa mexicana se comporta, la de mañana, particularmente cuando se ve ya que no hay remedio para la ley de la industria eléctrica. Pues sí. Así es como estamos, mis queridos amigos. Estoy tratando de ver algo de inteligencia. Y por supuesto que la hay. Pero, híjole. No, o sea, me están preguntando que cómo es posible que si David Colmenares se retractó, pues ya está tomado todo el país, ya es de López. México es de López Obrador. A lo mejor todavía no lo sentimos así, en carne viva, pero ya es de él. Se los juro. No hay forma de sacar esto adelante. Lo que se está imponiendo es la ley de la selva de un grupo en el poder. Estos cuates pues nunca tuvieron nada en su vida.
nunca trabajaron en su vida, seguramente fueron hasta niños buleados, ¿no? Yo digo que el nacer en condición de pobre no es una tragedia, porque es una coyuntura, no es un sino. Yo conozco gente que ha nacido en las peores condiciones y que ha logrado escalar hasta las mejores, con trabajo, con inteligencia, con sagacidad, con habilidades, con pues, lo que se tiene que tener. Ahora, estos cuates de la cuarta T, en su recanija, digo, yo los conocía a todos desde que empezaban, ¿no? Y eran unos desarrapados que andaban con los calzones sucios, de varias usadas. Y hoy están gobernando el país. Ahí tienes a Ricardo Monreal hablando que no, esto hemos decidido para México. Y dices, hijos de su replanteamiento. No nos merecíamos esto, pero sí lo vimos, ¿eh? Lo que vendría a pasar en nuestro país, por supuesto que lo vimos. Y no hay más cera que la que arde. Y este cuate ya nos fregó. Pero os juro, ya nos fregó. Bueno, mis queridos, la vacuna, una desgracia. Veremos mañana miércoles, va a haber otro segmento de 3 alcaldías en la Ciudad de México que va a ser vacunada. ¿Y qué más? Pues nada más. No, está acá. El Tren Maya, que hay orden de suspensión de obras. Como si no pasara nada. Bueno, ¿qué sentido tiene lamentarnos por esto? Lo que me llevaría a un pensamiento asertivo, si me lo compran. Yo estoy completamente convencido que esto lo sacamos adelante. Con valor, con objetivos claros, fijos, de mediano y de largo plazo, con el acicate de saber que si no hacemos nada esto se acaba, ¿eh? El país se acaba. Con unión y con la conciencia clara de tener que arriesgar, porque el que no arriesga no gana. Y si no arriesgamos, ya saben lo que va a pasar. Vamos a perder al país. Va a ser inhabitable el país. No estoy exagerando. El país se nos está yendo de las manos. ¿Cómo quisiera ser consciente a tu mente, a tu corazón, para decirte que lo que hoy tenemos ya no tiene viabilidad? Ni para ti, ni para tus hijos, ni para las siguientes generaciones. Por muchos años el país estará tocado. Pero sí hay todavía hoy un remedio, si esto lo paramos. Suspender la cuarta transformación y el liderazgo de un inútil, ignorante, mediocre, pobre hombre, es mandatorio para evitar que México sea a imagen y semejanza de un perdedor. Y no hablo porque haya perdido las elecciones, las ganó. Ganó las elecciones un perdedor. Qué ironía, ¿no? Y ese perdedor quiere arrastrarnos, nos está arrastrando a todos.
me duele. Me duele por ti, me duele por los tuyos, por los míos, por nosotros. Y me va a dar mucha rabia cuando veamos a México como lo estamos viendo agonizante y que la respuesta sea la inacción. Hay que hacer. No dejemos. Órale. Yo ya me metí a la cara del toro, ya lo vi, ya me embistieron. ¿Lo volvería a hacer? Por supuesto. Nada más que tiene que haber un plan y sobre todo, este plan tiene que ser apoyado por millones de mexicanos para hacer cuerpo, presencia de ánimo. Si no, no. Estoy oyendo las campanadas del reloj y les agradezco mucho el favor de su atención. Son las 8 y espero que descansen, que duerman bien cuando terminen sus actividades. Y yo les espero el día de mañana, aquí tempranito, en la primera emisión Central FM Equilibrio. Yo les pido que a toda la gente que tengan en su entorno, díganles que tenemos una aplicación que es la de centralfmonline.com. Tenemos una aplicación que es Central FM, está ahí en iOS y en Android. Pueden pasar a nuestro sitio en www.centralfmonline.com y también tenemos forma de que se escuche por la radio y por la televisión en 36 estaciones en Estados Unidos, en 105 en México, 105 estaciones de radio y televisión, y en televisoras en América Central, en Guatemala, Honduras, El Salvador, en Costa Rica y también en Colombia. Estamos para servirles, donde quiera que se encuentren. Yo les agradezco y ojalá y seamos millones. No los veo, ¿eh? Espero verlo contigo. Pobre de mi México, 80 años de corrupción, pero esto ya no tiene. Qué tristeza, vamos a unirnos por esta plataforma. Bueno, gracias a todos. Y como dijo Juan Sabines, ya mis enemigos, que no es cierto. Bueno, gracias. Hasta mañana. Que la pasen bien.